discrimina a estas personas, le dicen a uno, o destruirán la nación los defensores de los homosexuales. Las escrituras y la historia hablan claro sobre este tema. Hace varios años, cuando el presidente Obama sale por la televisión anunciando el apoyo al matrimonio homosexual, seguido por varios clérigos que también dijeron estar a favor de ellos, era una situación difícil. Y nosotros como iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no decir nada. Pero tenemos que tener un conocimiento completo acerca de esto. Sé que algunos de los que nos están viendo en esta mañana tienen parientes o compañeros de trabajo, vecinos que son homosexuales y que han hablado quizás con ellos de este tema del matrimonio homosexual, y muchos algunas veces han preguntado cómo responder al ser acusado de intolerancia fanática, que nos dicen a nosotros, y discriminación por no estar de acuerdo con el estilo de vida de ellos. Como le dije, este es un tema muy complicado. No es fácil de tratarlo, pero debemos decir la verdad con amor. Como cristianos somos llamados a ser la sal de la tierra, la luz del mundo, de este mundo tenebroso. Por lo tanto, no podemos quedarnos callados. Tienes que saber responder a cada uno de los puntos que mencionan desde un punto bíblico, histórico y práctico. Tres cosas son las que tenemos nosotros que presentar en estas preguntas. Es bien importante desde el punto de vista bíblico. Segundo, histórico. Tercero, práctico. Y eso es lo que trataremos quizás en estos días sobre este tema. Para comenzar, quiero decir que no odio a los homosexuales. Lo amamos. Nos preocupamos por ellos. Creo que ellos tienen el derecho de sostener su opinión sobre el matrimonio homosexual, al igual que yo tengo el derecho de sostener mi opinión sin ser catalogado como una persona intolerante o fanático. En el corto periodo que tengo de ser pastor, he ministrado a homosexuales y a lesbianas. Me preocupo por su persona, que batallan con la homosexualidad. Queremos verlos libres. Amén, iglesia. También quiero decir
decirle que no soy homófobo. Significa tener una aversión hacia los homosexuales. Gloria al nombre del Señor. La palabra homófobo significa tener una aversión hacia los homosexuales. No tengo una aversión hacia ellos. Le dije, los amamos. Nos preocupamos por ellos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué este tema? Vamos a ver lo que habla Dios y la situación donde esta nación se puede encontrar, donde estamos nosotros. Por las enseñanzas bíblicas, por lo que es la historia revela, y por varias razones prácticas que compartiremos en este estudio, lo que más me preocupa es la naturaleza destructiva de este estilo de vida y de las consecuencias para esta nación. En nuestra sociedad, en el matrimonio, y en los niños en particular, comenzamos por considerar el tema de la homosexualidad y del matrimonio entre personas del mismo sexo desde un punto bíblico, histórico y práctico. Desde el punto bíblico. Vamos a leer un poco rápido porque el tiempo se nos va. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a ceniza y poniéndolo de ejemplos a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado, dice la palabra de Dios. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, o como dice, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Para empezar, hemos leído lo que el apóstol Pedro, nos enseña y nos hace.
claramente declara que Dios juzgará y destruirá cualquier tipo de rebelión en su contra. No importa quiénes sean los pecadores, sean ángeles o la gente en el tiempo de Lot o el movimiento homosexual que prevaleció en la época de Lot. Fíjese cómo esa inmoralidad afectó a Lot. El comportamiento de ese pueblo oprimía a Lot, lo que significa abrumar, agotar. También dice que se sentía atormentado, lo que significa que le dolía el alma al ver y al escuchar lo que la gente hacía. Eso es exactamente lo que se siente al ver y a escuchar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Sin embargo, el punto más importante que Pedro plantea es que la rebelión contra las normas morales de Dios siempre te van a llevar a la destrucción. Y eso es lo que tenemos que luchar. La ruina será a nivel nacional y a nivel personal. Yo creo que si esta nación no se vuelve del camino resbaladizo de la inmoralidad, también estamos condenados a cierto juicio. Es evidente que Dios nunca cambiará su norma. La sociedad y las culturas cambian. La perspectiva de la gente cambia, pero Dios no cambia. Él dijo, yo soy Jehová, no cambio. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Cuando escuchamos a los clérigos hablar a favor del matrimonio homosexual, entra tristeza en el corazón, porque distorsionan la imagen de Dios y lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad, del deseo de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los quiero llevar a ciertos puntos para observar lo que dice Dios, lo que dice la historia y lo que hace la práctica. Por tanto, quiero exponer la enseñanza en esta mañana entre estos matrimonios, entre las personas del mismo sexo, porque Jesús habló de este tema. Quizás habrá escuchado decir que Jesús nunca habló de este tema. Pero quiero hacerle ver que Jesús tocó el tema de la homosexualidad y del matrimonio homosexual. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 20 al 23. En este Evangelio, Jesús habló de las perversiones que contaminan a la humanidad. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
Yo quiero llevar estas dos palabras, adulterios y las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. Es importante observar que Jesús es el que dice que son maldades. ¿Qué dice Jesús? Que son maldades. Consideremos la palabra adulterio y fornicación en esta mañana. Adulterio significa relaciones con alguien que ya está casado. Jesús también usó la palabra fornicación. Y la palabra fornicación está escogida en la palabra griega, porque es una palabra general que se refiere a cualquier tipo de relación sexual. Fornicación se refiere a cualquier tipo de relación sexual ilícita fuera del matrimonio. La palabra griega es porneia, de la cual viene la palabra pornografía y pornográfico. De la palabra fornicación, trae del griego en esta palabra porneia, la cual esta palabra deriva de pornografía o pornográfico. De acuerdo al léxico griego, la palabra porneia abarca relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas, relaciones entre una persona soltera con una casada, incesto, bestialidad. Es las relaciones con un animal, y también se refiere a la homosexualidad y al lesbianismo. Todo esto abarca la palabra fornicación. Jesús usó la palabra porque en la literatura griega clásica esta palabra se usaba para todos estos tipos de relaciones sexuales ilícitas. Por lo tanto, cuando alguien dice que Jesús no ha hablado de la homosexualidad y del lesbianismo, está totalmente equivocado esta persona. Ahora, quiero decirle que no se mira una diferencia entre homosexualidad y adulterio. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de la conducta inmoral, por lo general enumera estos dos pecados juntos. Enumera adulterio y enumera fornicación. La homosexualidad es una relación sexual ilícita, al igual que el adulterio es una relación sexual ilícita. Cuando conocemos la homosexualidad de esta manera, percibimos la conducta como la que percibió Cristo Jesús. Es esencial entender esto para no poner a los homosexuales en una categoría diferente.
sino que viene en el mismo paquete, viene en la misma situación. Es importante entender que de acuerdo a la palabra de Dios, la única relación sexual lícita se encuentra dentro del lazo matrimonial. Dios creó el sexo y por lo tanto es bueno, santo y limitado al matrimonio. Esto es lo mejor para los adultos y para los niños que vienen al mundo como resultado de la unión sexual. Ahora, la mayoría de los consejeros familiares y matrimoniales son testigos de la destrucción de los adultos y de los hijos cuando cambian de pareja continuamente. Vamos en prácticas también. Otro ejemplo bíblico de poner la homosexualidad que está mal se encuentra en las amonestaciones del apóstol Pablo en la iglesia a los Corintios por la inmoralidad en la iglesia a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nos habla a nosotros. Hay varias observaciones que debemos de hacer en estos pasajes. Debemos de observar primero la palabra afeminado. La palabra afeminado se refiere a la palabra que vamos a tomar en el diccionario bíblico, catamita. Catamita. Usted lo puede buscar en el diccionario. Y esto quiere decir alguien que tiene relaciones sexuales con un niño del mismo sexo. La palabra griega traducida quiere decir los que se echan con varones. Es una palabra general que se usa para aquellos que tienen relaciones sexuales con una persona del mismo sexo, ya sea hombre o ya sea mujer. Esto viene a ser la esencia de ser un sodomita. Tienes con qué refutar el matrimonio homosexual. Sí lo hay con la palabra de Dios. Sí tenemos bases bíblicas para hacerlo. Segundo, observemos que Pablo declara que todo el que participa en esta conducta no heredará el reino de los cielos. Hay una condenación. Tercero, una palabra alentadora, ¿verdad? De este versículo es que Pablo le recuerda a los corintios que
que algunos de ellos estaban en esa situación. Pablo le recuerda en el versículo, y esto erais algunos de los que estaban dentro de la iglesia. Eso nos enseña que hay perdón en el nombre de Jesús, que hay liberación en el nombre de Jesús contra todititas estas maldades que el mundo trae. Porque hay personas que habían estado en esta condición, pero dice el apóstol Pablo, los enseña a nosotros en estos versículos que ya han sido como, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que hay perdón en el nombre de Jesús. Y por eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Amén, iglesia. Esto erais algunos. Eso quiere decir que los idólatras, los fornicarios, los afeminados pueden ser perdonados y pueden cambiar su estilo de vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo será perdonado a los hombres. Además, Pablo habla de estos pecados sexuales en Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 27. Ahí explica lo que sucede cuando la gente rechaza las normas de Dios. Cuando estas personas rechazan las cosas del Señor, ¿qué es lo que sucede? Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. Por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida por su extravío. Hay una retribución a causa de estos pecados. Y es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y por eso es que necesitamos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice que las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, y las relaciones homosexuales, ambas están mal. Las relaciones fuera del matrimonio están mal. Las relaciones de homosexuales están mal, dice el apóstol Pablo. ¿Podemos ir entendiendo? Las dos son dominadas por la lujuria del corazón, las pasiones desordenadas. Todas estas son dominadas por la lujuria que hay en el corazón de la persona. Y no tiene nada que ver con haber nacido homosexual o tener el género homosexual, sino por la lujuria que hay en el corazón del ser humano. Así es que Pablo también declara que las relaciones homosexuales van contra la naturaleza
abandonando el uso natural de la mujer, dejan a la mujer por buscar un hombre o por buscar otra mujer. Eso se ha mirado, eso se ha visto. Es evidente que la filosofía del hombre y de la mujer se conforman a la naturaleza, la cual permite el coito natural con la posibilidad de producir un hijo. No es el mismo en las relaciones homosexuales. No se puede dar esto, lo que Dios le dio al hombre y a la mujer. Oiga bien esto. Ahora bien, si la homosexualidad está mal, la condición natural es que el matrimonio entre personas del mismo sexo está mal. Eso lo dice Dios. A raíz de las pruebas, de las citas bíblicas que acabamos de dar, esta es una deducción lógica. Cualquier otra deducción sería un engaño en nuestros corazones. La Biblia no puede condenar la homosexualidad y a la vez declarar que el matrimonio entre el mismo sexo sea aceptable. Si Dios no acepta la homosexualidad, tampoco Dios puede aceptar el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Sí entendemos? Es por eso que los activistas homosexuales y los defensores gubernamentales se han empeñado en cambiar la opinión pública sobre la aceptación de este estilo de vida homosexual a través de los medios de comunicación, de las escuelas y de las leyes. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y tenemos que admitir que los medios, las escuelas y las leyes están haciendo un buen trabajo, porque está cambiando la mentalidad de mucha gente. La mayoría de las encuestas recién de diferentes lugares han logrado cambiar el concepto de la homosexualidad. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque los activistas homosexuales son muy intimidantes. Te llaman a ti como cristianos un intolerante fanático. Dicen que eres un intolerante que no respeta la igualdad de los derechos. La mayoría de las personas no pueden contestar porque algunas veces no sabemos cómo responder a estos cuestionamientos. Por eso que cuando nosotros no contestamos como cristianos y otros que no son cristianos, escucha la posición de ellos dicen, esto no tienen respuestas para ellos, y le creen a lo que ellos dicen. Ahora, fíjese el lugar que Dios le da al matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos rápido que vamos a ir terminando. Cuando Dios creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra original hebrea traducida ayuda idónea literalmente significa homóloga.
entonces la mujer es la pareja física del hombre y esa es la única manera de continuar la raza. Es la única forma de poder continuar la reproducción en este mundo. Antes de establecer el gobierno humano y las leyes que nos gobiernan, Dios creó los cimientos básicos de la sociedad. Creó la familia con un hombre y con una mujer, con una pareja. Por lo tanto, tú también debes de darle la misma importancia y prioridad al matrimonio. Desde un punto de vista, y aquí vamos a quedar, histórico. ¿Por qué está mal el matrimonio homosexual? Una de las maneras más fáciles de entender esto es considerando los resultados de un estudio comparativo hecho por el sociólogo británico en 1930. Luis, por favor, ponme, porque yo no puedo pronunciar en inglés los nombres de estos hombres, pero esto se encuentra en la historia, en el internet usted lo va a encontrar, estos nombres que vamos a poner en la pantalla. Usted puede investigar ahí porque son de cosas muy importantes, son científicos que no creían en el matrimonio, que eran solteros, que ellos andaban haciendo de la manera en que ellos querían hacer. Estos hombres comenzaron a investigar para enseñar que no necesitamos del matrimonio. Pero mire lo que se da. Joseph, ¿qué? ¿Cómo dice? Yo no le... Él estudió 80 culturas. Oiga esto, se lo voy a leer un poquito rápido. Que abarcaron los últimos 5.000 años de la historia escrita. Al comenzar, él declaró que el propósito de su investigación era comprobar desde un punto de vista secular que el matrimonio no era necesario. Oye su investigación. Él comienza a investigar las culturas para enseñarnos a nosotros que el matrimonio no es necesario. Ahora, estudió las 80 culturas más importantes de la historia y ¿qué descubrió? Descubrió lo que contribuía al poder y al éxito de una cultura y lo que debilitaría a la cultura. Joseph determinó que había un factor que causaba el deterioro de la cultura y finalmente la destrucción. Ese factor era el concepto que la cultura tenía del matrimonio monógamo y la falta de limitaciones sobre la práctica del sexo ilegal. Él va descubriendo todas estas cosas. Cuando él admitió su cambio de opinión, ¿por qué razón? Porque las pruebas eran tal que exigía que modificara por completo su filosofía, ya que las relaciones entre los factores eran tan estrechas que si conocemos la disciplina sexual que una sociedad ha adoptado, podemos profetizar con exactitud el modelo de su conducta cultural. Ahora, es un hecho extraordinario que en el pasado la oportunidad sexual fue atenuada por la adopción fortuita, dice él,
de una institución que se llamó monogamia absoluta. Este tipo de matrimonio ha sido adoptado por diferentes sociedades en diferentes lugares y en diferentes épocas. Los sucesos están separados por miles de años y miles de millas y no existe ninguna conexión evidente entre ellos. En los anales de la historia humana se encuentra una sociedad totalmente monógama que no demuestra una cultura expansiva. No conozco ningún caso en que la sociedad haya demostrado una cultura expansiva y no hay sino totalmente monógamo. Hablando acerca de el matrimonio entre un hombre y una mujer. No, la cultura desaparece cuando ellos usan el sexo ilícito, dice él. Comenzó a investigar, comenzó a buscar que en su filosofía pudieran estar de acuerdo como él pensaba, que no se necesitaba un matrimonio para vivir en una cultura en la sociedad. Y él se da cuenta que no es posible, que se necesita mantener un matrimonio monógamo, una con una. Podemos deducir que podemos hacer una sociedad y que lo podemos comportar de cierta manera si nosotros permitimos darle la disciplina que produciría el comportamiento que deseamos. Él dice que para que pueda haber un cambio en esas culturas que han perdido todo esto y que si la sociedad comienza a permitir el matrimonio homosexual de un hombre con un hombre, de aquí a 3 décadas o a 3, habla de 3 generaciones, que vendría a ser un problema serio en la sociedad. No habría mucha reproducción y la sociedad se extinguiría. Por eso él dice, tiene que existir el matrimonio monógamo entre una mujer y un hombre. Estos son la parte histórica donde se ha investigado. Y él ha entendido que no puede haber una sociedad donde existan solo los matrimonios homosexuales y matrimonios de lesbianas, que la cultura se perdería. Es de igual manera, en la actualidad, tantas pandillas, tantos hijos que se están yendo a las pandillas, de aquí a 3 generaciones, si nosotros no ponemos una disciplina a nuestros hijos, esta nación será una nación de pandilleros. En la drogadicción es igual. Si no, bendito Dios, que usted está criando a su hijo en una cultura diferente, en una forma diferente para la sociedad. Usted está separando de esos lugares a sus hijos. Amén. Y lucharemos en el nombre de Jesús. Tendremos una sociedad evangélica que pueda evangelizar, que nuestros hijos puedan captar lo que hoy es este sacrificio que están haciendo.
porque si no, sus nietos no conocerán al Dios de sus padres. Hoy es el tiempo donde nosotros hemos padecido como adultos mantenernos firmes en el Evangelio. El joven en la actualidad no quiere nada de Dios. Se le hace difícil. Pero si con Lot se pudo, si con Noé se pudo, también nosotros podremos en el nombre de Jesús, para poder liberar a aquellas almas que se encuentran atadas por la drogadicción, por el homosexualismo, por el lesbianismo. Sí podremos en el nombre de Jesús. Oh, bendito su nombre. Hablando de los principios bíblicos, Dios está en contra de la homosexualidad. Él no puede estar a favor del matrimonio homosexual. La historia enseña que no es correcto abandonar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque si no, después de 3 generaciones, se perdió la cultura en los otros países que ellos investigaron. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Hay otros que llegaron a la conclusión. En 1930, el fundador de las facultades de Sociología de la Universidad de Harvard. El siguiente es ¿cómo dice? Estos americanos, ¿cómo se lee? Él habla que el régimen que permite actividades sexuales desenfrenadas, ilícitas y desordenadas contribuye al deterioro de la cultura. El hombre también obtuvo los mismos resultados para cualquier sociedad que permita actividades sexuales ilícitas. Esa cultura, dice él, desaparecerá. Vamos con el último rápido. El historiador Jim Nelson Black publicó los mismos resultados en el libro Cuando mueren las naciones. Usted lo puede encontrar. Cuesta investigarlo porque yo no sé mucho inglés, pero me encontré en español esta parte. Cuando mueren las naciones. Todos los registros de la historia humana confirman que la desaparición y el desastre son consecuencias naturales de la autocomplacencia, de la irresponsabilidad. Varios de estos estudios y otros quieren ignorar esa tenebrosa realidad que vendrá sobre una nación que permita el matrimonio entre el mismo sexo. Estos hombres también descubrieron que el testimonio de la historia de la humanidad advierte a las consecuencias si rechazan la monogamia dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. La importancia de eso. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero la humanidad se desenfrena a su manera. Y yo quiero que usted, cuando a usted lo pregunten acerca de eso, no solamente le dé la cita bíblica, sino la parte histórica de las investigaciones de los hombres que no querían matrimonio, pero se dieron cuenta que en 3
generaciones desaparecerían muchos de este planeta. Y el caos que viene, que Dios no deja sin castigo este pecado. Estamos viviendo en una nación donde hay abundancia, pero que hemos descuidado la intercesión por las decisiones de los políticos de esta nación donde nosotros estamos. Quizás no lo miraremos nosotros, lo que vendrá sobre esta nación si esto sigue, pero sí los hijos de nuestros hijos lo mirarán, y será una de las cosas más desastrosas que puede venir. Si nosotros no luchamos para mantener a nuestros hijos en el Evangelio de Jesucristo, va a ser duro para ellos, para su generación, para sus hijos. Hoy nos cuesta, sufrimos, pero tenemos que padecer. Los apóstoles, los cristianos primitivos, ellos padecieron persecución, padecieron en los lugares donde fueron matados, echados a los leones, puestos como antorcha, y cuando pasaba por allí el rey, lo encendían para que alumbrara en la noche a cada cristiano, para que hoy usted esté aquí gozando del Evangelio de Jesucristo con aire acondicionado, con sillas buenas, y que algunas veces no valoramos lo que ellos hicieron para que el Evangelio continuara hasta esta actualidad. Va a depender de nosotros que este Evangelio siga. Entre más nos mantengamos firmes, más hombres de Dios habrán. Aunque muramos como mártires, como sea lo que sea, pero nuestros hijos seguirán teniendo este Evangelio en el nombre del Señor. Amén. Tenemos que luchar, tenemos que batallar, tenemos que aguantar la prueba, la lucha, porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos. Estos hombres de Dios padecieron de todo, murieron aserrados, mas sin embargo el Evangelio continuó, y hoy estamos nosotros gozando de este Evangelio. Esperemos que también nuestros hijos puedan gozar de esta manera. Amén. Ponte de pie. Próximo domingo miraremos las partes prácticas de las cuales usted puede anunciar cuando